Arranque yo porque bueno, nosotros somos Alejandro y Nicolás y formamos parte de un colectivo que se llama Comic Bacterias junto con el equipo de microbiología del Clemente Estable, y la génesis de este primer libro llamado Bacterias era que ellas querían comunicar de una forma bastante amena y que fuera accesible para los niños un montón de ideas o preconceptos que se tiene sobre las bacterias, ¿no? Todas las noticias que llegan de bacterias eran noticias malas, bacterias resistentes o cianobacterias, y ellas querían mostrar la importancia de la vida, de las bacterias en la vida en la Tierra. Entonces, Claro. capaz que Ale puede contar un poco de cómo fue el proceso de trabajo de la pata científica y también de la pata artística. Claro, entonces en este libro teníamos que contar todo ese universo microscopio y la forma en que lo hicimos fue a través de personajes. Nosotros creamos un par de personajes de ficción que van recorriendo el mundo y ahí van conociendo, y es como que hacemos un paseo didáctico por distintos ambientes, por ejemplo la microbiota intestinal, la microbiota del agua, el suelo, ya muchas más. Y bueno, es muy interesante el proceso porque uno de los personajes, que se llama Coco, pasó por distintas instancias para ver cómo hacerlo, y al final, bueno, terminó siendo un personaje que hasta hoy es muy popular, los niños les encanta. Después teníamos el otro personaje que era un bacilo y por eso se llamaba Frank, como si fuera un Frankfurter, y bueno, tuvo varias encarnaciones, con lentes, sin lentes, con una especie de tentáculo. Finalmente terminó siendo un personaje muy simpático y muy humanizado. Y bueno, eso nos permite hacer como el juego de comedia, digamos, entre dos personajes que son opuestos, uno es flaco y alto, el otro es redondito, y ahí surge un poco la narración. Pero hay que hacer un montón de cosas antes de empezar la narración en sí. Con los personajes diseñados, ahí empezamos a trabajar más cercanamente con la pata científica del colectivo Comic Bacterias y empezamos a trabajar en esto, en el guión técnico. ¿Cómo es el proceso? Ellas nos dicen cuáles son la información científica que ellas quieren comunicar, y nosotros vamos pensando alguna metáfora del mundo real que nos sirva para crear una aventura para niños. Entonces ahí tenemos un proceso de mucho ida y vuelta en donde ellas nos van diciendo: mira, esta metáfora es un poco más acertada, esta capaz que no, porque podría llegar a ser confuso. Y esto siempre es el punto de partida, porque en realidad la historieta es solamente una pata de nuestro proyecto que luego se complementa con un anexo en donde se explayan muchos de los conceptos científicos que nosotros tocamos muy tangencialmente en nuestras historietas. Entonces el proceso, a partir de este guión, tenemos que pasar a la página. Entonces nosotros ya sabemos cuántas viñetas va a haber, primero las dibujamos rápidamente, quién es el personaje que habla y todo eso. Después empezamos un proceso de dibujo un poco más detallado con lápiz azul, que luego es repasado a tinta, y luego esa tinta es escaneada, el lápiz azul se elimina en la computadora, se le pone color y se le ponen los textos y llegamos a la página final. Y es interesante que en este caso, por ejemplo, estos son antibióticos, que son una especie de Robocops que caen en una cápsula, que es la que se ingirió la persona donde sucede todo esto. Y acá tenemos el sistema inmune luchando contra una infección de salmonela, y como está perdiendo, llegan los antibióticos, con su poder de fuego matan a toda la salmonela y también empiezan a hacerle daño a otras células que no tenían nada que ver. Por ejemplo, se llevan presos a Coco y Fran, que son nuestros amigos. Bueno, nuestro público objetivo para este material son los niños de entre unos 9 y 10 años hasta los 12. El material, en teoría, debería funcionar en sí mismo sin necesidad de adultos que le bajen a tierra estos conceptos, pero después también tenemos una pata de este material que funciona tanto para padres interesados en educarlos en conceptos de biología, como también docentes de primaria o de educación inicial de secundaria que también quieran usarlo como punto de partida para explicar conceptos más complejos. Y nosotros tratamos de que en la aventura, en la narración, haya cosas interesantes para todas las edades. Entonces, desde los personajes que son atractivos hasta para niños que todavía no saben leer, y que nosotros hacemos talleres y les hacemos dibujar los personajes y ellos se redivierten. Después funciona para los niños que leen, y también tiene algunas referencias que son un poco más referencias del cine de los años 90, porque esos Robocop que vimos recién, los niños no saben lo que es Robocop, pero los padres capaz que sí. Entonces como que usamos un método de hablarle a muchos públicos. La historieta tiene como esa cosa de que va de 7 a 77 años. Estos estudios que hace la gente de Clemente se universalicen lo máximo posible.
laburo como el que hace Leo Lagos, por ejemplo, en La Diaria, en donde baja conceptos que tal vez que nosotros, bueno, vos ya estás más formado, pero yo no tengo el lenguaje como para interpretar un paper científico, por ejemplo, pero tal vez digerido por un divulgador es una cosa que puedo llegar a comprender. Entonces nosotros hacemos algo parecido a eso, pero pensado en un público un poco más infantil, pero eso, viendo que esto obviamente no va a ser el sustituto ni de un libro de biología, ni mucho menos de un paper científico, sino que puede llegar a servir como punto de partida. Una de las cosas que tiene en nuestro proyecto, otra de las patas, son juegos como, justo no tengo una copia en papel, pero sí. esto que tenemos acá es un mazo de cartas, y por ejemplo, la otra vez conocimos a una niña de 9 o 10 años que se había aprendido los nombres de las bacterias de memoria y sabía más o menos cuáles eran sus características. Con lo cual, Por jugar con las cartas. claro, y este es un proyecto, este subproyecto, estas cartas se pueden descargar, son unas plantillas de A4 que se pueden imprimir en una impresora común, y por ejemplo vimos que una escuelita rural del medio de Canelones estaba enseñando bacterias por medio de eso. Nos había pasado también con una escuelita en Argentina. Con lo cual vimos que ya no simplemente una cuestión narrativa, sino con lo lúdico, con estos personajes dibujados, pero a su vez que esos niños jugaban, que es algo que también lo hace el Clemente cuando hace las jornadas de Clemente Abierto, en donde los niños juegan con esto y con otros juegos de cartas o juegos de mesa que han creado los equipos de científicas de Clemente, pueden empezar a interiorizarse en conceptos científicos mientras leen una aventura divertida o mientras están jugando un juego de cartas o un juego de mesa. Todo lo que nosotros comunicamos no son papers o investigaciones de cosas nuevas, ¿sí? Es como el conocimiento básico sobre bacterias. O sea, no tenemos que transmitir cosas demasiado puntuales, ni mucho menos investigaciones de ellas. Entonces lo que hicimos fue crear un universo donde los humanos casi que no existen, son medio que unos seres míticos que están en un lugar donde ellos no llegan, y lo que contamos es un mundo muy parecido al nuestro, pero poblado por bacterias, y ahí empiezan a aparecer las relaciones entre las bacterias, y cómo unas se ayudan a otras, o cómo algunas son dañinas, y cómo rompen el ambiente donde están, y las otras lo reparan, y ese es el tipo de conceptos que transmitimos. Entonces, ellas nos pasan como que eso por escrito, nosotros hacemos el primer trabajo de codificar, pero es como al mismo tiempo que lo decodificamos, vamos imaginando la metáfora a través de la cual lo vamos a contar. Entonces hay un ejemplo muy claro que es cuando hay una infección y aparece un antibiótico o aparece un sistema inmune, está la metáfora bélica, que es algo que no nos gusta mucho desde un punto de vista ideológico, porque como que no es una buena explicación de lo que pasa en el mundo natural, pero es fácil de contar y la hemos usado un par de veces. Y entonces tenemos el ejército de las células del sistema inmunológico y las bacterias patógenas. Y ahí hay batalla, y se dan palo y vuelan los dientes por el aire, o sea, esa es la parte más tipo Asterix, digamos. Y después que encontramos la metáfora, es narrarla, es encontrar como ahí viene un poco el oficio narrativo que nosotros ya teníamos un poco de antes. Pero la parte científica la tenemos que masticar y entender y preguntar, y a veces se nos ocurre una metáfora buenísima y nos dicen no funciona porque tal cosa, y tenemos que tirar la basura y empezar de vuelta.